El G20 o Grupo de los 20 ya tiene una larga trayectoria, es uno de los nuevos organismos internacionales que se denominan mecanismos de concertación y tienen el objetivo de lograr, como su nombre lo indica, una concertación a nivel regional o a nivel mundial, pero en una forma más fácil y más flexible que los organismos tradicionales como la Organización de las Naciones Unidas. Este G20 fue creado ya hace algunos años y hay que recordar que fue una iniciativa del secretario de Estado George Shultz, del presidente Reagan, y originalmente solo incluía a los ministros de finanzas de las 7 principales economías del mundo. Se fue viendo su utilidad de tener este mecanismo flexible de concertación para una actuación rápida. Se aumentó al G8, se hizo a nivel de jefes de Estado y de gobierno, después se aumentó a 10 y finalmente así ha ido evolucionando hasta que con la crisis mundial económica del 2008, el presidente Bush vio la necesidad de que el problema era de tal magnitud que no nada más ameritaba que los grandes países industrializados, las potencias, se reunieran para encontrar soluciones, sino que había que incluir a las economías emergentes. Y de ahí es donde viene la institucionalización del G20, que son las principales 20 economías del mundo. Cabe decir que no son regularmente 20 países, porque oficialmente son 20, pero siempre hay un invitado. En esta reunión de Los Cabos, estuvo presente además como invitado España, estuvo Chile, estuvo Colombia, en fin, otros países que se rotan, se les hace partícipe, aunque obviamente no tienen la misma participación que los miembros en sí que forman parte del G20, como es el caso de México. Lo que tuvimos aquí en Los Cabos fue la reunión que fue organizada por México y se realizó en una coyuntura muy importante porque como sabemos hay una seria crisis económica mundial, económica y financiera que está afectando a todo el mundo y que desgraciadamente las perspectivas por el momento no son buenas para la recuperación económica. Y a pesar de que el G20 en Los Cabos tuvo una agenda más amplia, los resultados tanto fueron, yo creo, positivos como no tan positivos o quizás en cierta forma negativos. ¿Por qué? Porque a pesar de que la agenda era muy amplia, el tema que predominó en las discusiones fue obviamente la crisis económica en Europa, en la Unión Europea, y especialmente el serio problema de Grecia y el de España. Y aquí podemos ver una tremenda contradicción porque a pesar de que más de la mitad de los miembros del G20 son países en vías de desarrollo, es decir, de los países en vías de desarrollo son los menos subdesarrollados, como es el caso de nuestro país, la temática se enfocó en gran medida atender o ocuparse o tratar de encontrar solución para un problema que está ocurriendo en una de las regiones más ricas del mundo, que es la Unión Europea. Entonces no deja de ser paradójico que mientras la inmensa mayoría de los países del mundo está sufriendo unas tremendas carencias, hay demasiado pobre, hay un serio problema de su desarrollo, el G20 se está ocupando más con la participación de lo que se llama economías emergentes en tratar de ayudar a la solución de los países ricos y más desarrollados. Yo creo que uno de los grandes problemas aquí es de que, si bien el G20 es muy útil, ya que es un mecanismo rápido y flexible para encontrar soluciones a los problemas coyunturales más urgentes del momento, yo, en mi opinión personal, y permítame usar una palabra que usaba mucho nuestro rector aquí en la Anáhuac del Sur, él hablaba siempre de repensar la educación. Y yo creo que en este caso aquí tenemos una cuestión que debe ser repensar la economía mundial. Desgraciadamente el G20, por diversas circunstancias, porque hay intereses políticos y económicos muy fuertes,
pues a lo que se aboca principalmente junto con los grandes organismos multilaterales como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, es a tratar de remediar, por decirlo de alguna manera, a parchar los problemas económicos que vamos teniendo, y es como una especie de llanta que se desinfla por todas partes y se le pone un parche, se le encuentra una solución, y no hemos, yo creo, llegado al punto de repensar la economía mundial, porque el gran problema es que sencillamente la doctrina económica mundial, la política económica que estamos siguiendo, yo creo que ya dio de sí y hay que repensarla para buscar una nueva doctrina, una nueva estrategia de tipo económico y no seguirnos centrando en las viejas teorías, las viejas tesis neoliberales de la economía y estar buscándole solución y parches a los problemas que se van presentando. Yo creo que si algo debería hacer el G20, pues es tener una visión de más largo plazo, repensando la economía y buscando soluciones más de fondo, más de peso para estos problemas económicos que pues ya son permanentes y que los vamos a seguir enfrentando todo el tiempo. Sin embargo, para hacer eso pues se necesita una gran voluntad política, no la hay en este momento y como dije, pues detrás de todo esto hay grandes intereses políticos y económicos a nivel mundial que pues impiden que tengamos un enfoque diferente al estado de cosas que prevalece en estos momentos. Yo creo que el G20 tiene gran utilidad, es un mecanismo, como lo he dicho, muy flexible, no tiene tanto peso ni tanta burocracia como son las Naciones Unidas, por ejemplo, y es sumamente útil, pero como todos estos organismos, no depende su éxito, su fracaso tanto del mecanismo en sí mismo, sino dependen mucho de la voluntad y la actuación que tengan los líderes que están representados en ellos. Entonces el éxito o fracaso futuro del G20 pues mucho dependerá a la actitud y las posiciones que adopten los jefes de Estado y de Gobierno que están participando en el mismo. En esta reunión de los cabos, pues ahí había, entre otros problemas, por ejemplo, el hecho de que el líder de la principal potencia mundial, Barack Obama, presidente de Estados Unidos, está en un proceso de reelección. Entonces era muy difícil que, bueno, no sabiendo si va a reelegirse o no, adoptara o propusiera cuestiones de fondo, de visión a largo plazo, porque no tiene asegurada la permanencia en la presidencia. Y en fin, era el caso de otros participantes, y por eso pues digo que los resultados fueron en cierta forma satisfactorios, pero en otros dejaron muchísimos pendientes, muchísimas cosas que hacer. Y yo el gran problema que veo que no se trató a fondo es la tremenda desigualdad, la tremenda inequidad y el tremendo nivel de pobreza que hay en el mundo, que pues ese es un tema pendiente en la agenda.